Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y enseñando la bendita y poderosa palabra de nuestro buen Dios, que hoy nos toca meditar en el versículo 8 del capítulo 14 del libro de Mateo. Así que vamos a leerlo. Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 8, dice así: Ella, aquí está hablando de la hija de Herodías, bueno, ahora lo vamos a explicar. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey Herodes, en medio de la celebración de la fiesta de su cumpleaños, se agradó viendo a la hija de Herodías danzar y le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, que también se nos narra esta historia de Herodías y la hija, el versículo 23 nos dice que el rey le prometió incluso darle hasta la mitad de su reino. Una locura totalmente. Cuando esta muchacha escuchó esta promesa, no supo qué pedir. Así que, instruida primero por su madre, lo que le pidió fue nada más y nada menos que la cabeza de Juan el Bautista. Hay varias cosas a destacar de este versículo. Mira, lo primero que me gustaría resaltar es el pésimo consejo que esta madre le dio a su hija. Esta madre tenía la oportunidad de bendecir a su hija materialmente hablando, ojo, Tenía la oportunidad, de pedir riquezas, de pedir propiedades, de pedir palacios, todo cuanto quisiera para poder asegurar el futuro de su hija. Vuelvo y repito, materialmente hablando. Pero aún así, creo que le dio el peor de los consejos diciendo que pidiese la cabeza de Juan el Bautista. Por muy raro que nos parezca, hay padres que guían a sus hijos por el mal camino. Padres que, como esta mujer, instruyó a su propia hija en un camino de maldad. Pero luego hay padres que también hacen esto mismo, pero inconscientemente. Me explico. Hay padres que educan a sus hijos con unos principios, con unos valores totalmente equivocados, totalmente perversos. Quizá lo hacen con la mejor de las intenciones, pero no se dan cuenta que lo que están haciendo es cavar la propia tumba de sus hijos. Padres que educan a sus hijos en el ateísmo, padres que educan a sus hijos lejos del temor a Dios, padres que educan a sus hijos lejos de lo que la palabra de Dios enseña, la palabra de Dios dice, y que educan a sus hijos conforme a la corriente de este mundo que se está alejando cada vez más del diseño original creado por Dios. Cada vez que nosotros tenemos presentación de niños aquí en la iglesia, siempre suelo decirle a los padres, no siempre, pero prácticamente siempre les suelo decir que lo que ese bebé necesita no son cosas materiales, que también. No son lujos, no son caprichos, que también. No es una nevera llena para la provisión de todo el mes, del sustento del mes, que también. Sino que lo que ese bebé necesita son unos padres temerosos de Dios, dispuestos a instruir al niño en el temor del Señor. Los padres influyen mucho, más de lo que piensan, en la vida de sus hijos. Los padres creo que pueden ser la mayor bendición o el peor castigo que un hijo puede tener. Se dice que en los primeros 8 años de edad se forja la personalidad del niño. Y lo más normal es que en esos primeros 8 años de edad el niño esté con sus padres. Así que el niño se va a convertir en el reflejo de sus padres. Así que si tú estás en la misma condición que, por ejemplo, estoy yo juntamente con mi esposa, ahora mismo tenemos un niño menor de 8 años en casa, una niña. Te voy a dar el mismo consejo que le doy a los padres de la iglesia. Lo que tu hijo necesita es que tú como padre, tú como madre, seas una persona íntegra, seas una persona temerosa de Dios. Seas una persona entregada por completo a la palabra de Dios para que tu hijo lo pueda ver en casa y así sea instruido en el camino del Señor. Herodías no solamente era una mala persona, sino que lo peor de todo es que era una horrenda madre que usó a su propia hija para llevar a cabo las malas intenciones que ella tenía. Llegados a este punto,
no dudo en absoluto que fuese Herodías misma la que impulsase a su hija a danzar de una manera provocativa delante de todos aquellos hombres. La Biblia nos enseña en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, versículo 19, que Herodías acechaba a Juan y deseaba matarle, pero no podía. Y como ella no pudo llevar a cabo este asunto, utilizó a su hija para que lo hiciera. Y esto es más común de lo que nosotros imaginamos, en los padres de hoy. Claro, quizá no con esta maldad ni muchísimo menos, pero sí repitiendo este mismo patrón. Padres que como no lograron algo en sus vidas, fuerzan a que sus hijos sigan sus pasos. Padres que como quizá no tuvieron la oportunidad, qué sé yo, de estudiar o de acabar algún tipo de carrera, de estudios, exigen a sus hijos hacerlo. Y quizá lo están haciendo con la mejor de las intenciones, pero sin darse cuenta, están privando a que sus hijos logren sus propios sueños. Alguien dijo en el pasado que un hijo no es un cuaderno donde escribir, sino que es un libro que leer. Claro está que los padres tenemos la obligación de instruir correctamente a nuestros hijos, claro que sí, pero también tenemos la obligación de permitirles vivir su vida. En un mundo como en el que nos ha tocado vivir, tenemos la dura responsabilidad de instruir a nuestros hijos en el temor del Señor. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6 y los versículos 6 y 7, que la palabra de Dios no solamente tenemos que almacenarla en nuestros corazones, sino que también tenemos que repetirlas a nuestros hijos estando en casa, estando caminando por la calle, al acostarnos, al levantarnos. Tenemos la ardua labor de enseñarle la palabra del Señor a nuestros hijos. Pablo dijo de Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3 y en el versículo 15, que desde su niñez conocía las sagradas escrituras. Y esto fue así porque tanto su madre como su abuela, Loida y Eunice, se encargaron de enseñarle la palabra de Dios a Timoteo. Al final yo puedo llegar a entender que cada padre hace lo que puede. Y cada padre lo hace lo mejor que sabe. Pero ahora que nosotros hemos conocido la verdad, y ahora que nosotros tenemos el enorme privilegio de tener la palabra de Dios en nuestra vida, hemos de comprometernos a enseñársela a nuestros hijos para no terminar cometiendo la clase de barbaridades que la madre de Herodías hizo con su hija. Que Dios nos ayude y que nos dé mucha sabiduría para poder seguir criando, educando e instruyendo a nuestros hijos en el temor del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos guardas. Tú nos bendices, tu mano siempre está sobre nosotros. Señor, en esta ocasión oramos como todos los días, no solamente dándote la gloria, la honra, dándote gracias y pidiéndote la bendición, sino que hoy queremos orar como padres. Hoy queremos orar por nuestros hijos, Señor. Aquellos hijos que son bebés o ya son niños, adolescentes, jóvenes. Orar por ellos, Señor, que tú los guardes, los bendigas, que cuando no estén a nuestro alcance, seas tú, Señor, protegiéndolos de todo mal, de todo peligro. Seas tú trayendo ese temor sobre sus vidas. Señor, protégelos, Señor. Y quiero orar por nosotros, por los padres, Señor, que nos des mucha sabiduría, que yo al menos la necesito. Derrama sobre nosotros mucha sabiduría para saber cómo instruir a nuestros hijos, Señor, en tu camino, para que nunca se aparten de ti, mi Dios. Danos sabiduría, Señor, que podamos ser gente seria, responsable, comprometidos con la educación y con la instrucción a nuestros hijos. Gracias te damos, Señor. Quiero orar por todos esos hijos que un día te conocieron y que se apartaron. Oro también por esos padres, Señor, que instruyeron a sus hijos en el camino, pero que por la razón que sea se han apartado, para que tú traigas consuelo y sobre todo para que traigas de nuevo a sus hijos a tu camino, Señor. Gracias, mi Dios, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Y atesoramos esa palabra en nuestro corazón de aquellos que nos hemos comprometido a instruir a nuestros hijos en tu camino. Sabemos, Señor, y confiamos en esa palabra de que nunca se van a apartar de él. Gracias por todo, te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y si eres padre, si tienes niños pequeños como yo, o adolescentes o jóvenes ya grandes, ora todos los días por él. Ora todos los días de tu vida por tus hijos. No te imaginas qué poder tiene la oración de una madre, de un padre, la oración de unos abuelos sobre sus hijos. Oremos por ellos. Dios te bendiga. Nos vemos mañana para seguir compartiendo la palabra del Señor. Bendiciones.